Con lágrimas cayendo sobre el cuerpo inerte de Lucero, Mateo sintió un débil movimiento bajo sus manos ensangrentadas que le heló la sangre. El potro que don Hernán había dado por muerto aún luchaba por vivir dentro del vientre de su madre asesinada. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. ¡Vamos allá! El sol se hundía lentamente tras las montañas de la Sierra Madre Occidental, bañando la hacienda Los Álamos con un resplandor dorado que hacía brillar las ventanas de la casa principal como si fueran de oro puro. Mateo Ramírez, de apenas 12 años, observaba el atardecer desde el establo mientras cepillaba con ternura el pelaje castaño de Lucero, su yegua favorita. Sus pequeñas manos, ya encallecidas por el trabajo duro, se movían con delicadeza sobre el abultado vientre del animal. «Ya falta poco, bonita», susurró, inclinándose para hablarle al oído. «Pronto conocerás a tu bebé». La yegua resopló suavemente, como si entendiera las palabras del muchacho. Mateo sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos oscuros, que seguían cargando el peso de la tragedia que había destruido su vida apenas 6 meses atrás. El estruendo de cascos aproximándose interrumpió el momento de paz. Don Hernán Valenzuela, propietario de la hacienda, desmontó de su imponente caballo negro con la agilidad de un hombre mucho más joven que sus 55 años. Su rostro severo, enmarcado por un bigote perfectamente recortado y sienes plateadas, se tensó al ver al muchacho. «¿Todavía estás aquí perdiendo el tiempo con esa yegua?», bramó, su voz retumbando contra las paredes del establo. «Deberías estar revisando el ganado del potrero norte». Mateo bajó la mirada. «Ya terminé con el ganado, patrón. Solo estaba revisando a Lucero porque creo que ya está muy cerca de...». «Esa yegua ya cumplió su ciclo», interrumpió don Hernán, acercándose para examinar al animal con ojos críticos. «Este será su último parto. Después, si sobrevive, la venderemos al matadero». Las palabras golpearon a Mateo como un latigazo. Apretó los puños, pero sabía que no podía contradecir al hombre que le había dado techo y comida cuando quedó huérfano tras el accidente que se llevó a sus padres en la carretera a Guadalajara. «Pero patrón, Lucero apenas tiene 10 años y sus potros siempre han sido los mejores de... ¿Ahora te crees experto en caballos?». Don Hernán entrecerró los ojos, su mirada penetrante clavándose en el niño. «Te recogí por lástima y porque necesitaba un mozo más para los establos, no para que me dieras consejos sobre mi negocio. Recuerda tu lugar, muchacho». El sonido de tacones sobre el piso de tierra anunció la llegada de doña Mercedes, esposa de don Hernán. A diferencia de su marido, la mujer siempre tenía una palabra amable para Mateo. «Hernán, deja al niño en paz», dijo con voz serena pero firme. «Sabes que cuida mejor a los caballos que cualquiera de los peones adultos». Don Hernán soltó un bufido, pero no contradijo a su esposa. «Termina con Lucero y ve a ayudar a Joaquín con la reparación de la cerca del corral», ordenó antes de dirigirse a la casa principal, seguido por doña Mercedes, quien le dedicó una sonrisa compasiva a Mateo. Cuando quedó solo, Mateo volvió su atención a la yegua, apoyando su frente contra el cuello del animal. «No dejaré que te lleven al matadero», prometió en un susurro. «Encontraré una forma de salvarte a ti y a tu bebé». La noche cayó sobre la hacienda, trayendo consigo el frío característico de las noches de diciembre en Sonora. Mateo terminó sus tareas y se dirigió a la pequeña habitación que compartía con otros 2 trabajadores en el ala de servicio. Sin embargo, un presentimiento le impidió conciliar el sueño.
Después de dar vueltas en su catre durante una hora, se levantó silenciosamente y se escabulló de regreso al establo. Al abrir la puerta, el relincho angustiado de Lucero confirmó sus sospechas. La yegua estaba en trabajo de parto. «Tranquila, bonita, estoy aquí», dijo, corriendo a su lado. Mateo había asistido en varios partos de yeguas antes, siempre bajo la supervisión del viejo Tomás, el capataz de los establos. Pero Tomás había viajado a Hermosillo para visitar a su hija enferma, y no había nadie más a quien Mateo pudiera recurrir. Don Hernán no se molestaría en levantarse por el parto de una yegua que ya consideraba desechable. Las horas pasaron lentamente. El parto se complicaba. La yegua sudaba profusamente y parecía debilitarse con cada contracción. Mateo sabía que algo no estaba bien. El potro parecía estar mal posicionado. «Vamos, Lucero, tú puedes», animaba, aunque el miedo crecía en su pecho. Cuando el reloj del pasillo marcó las 3 de la madrugada, Mateo tomó una decisión desesperada. Tendría que despertar a don Hernán. Sabía que se enfurecería, pero la vida de Lucero estaba en juego. Con el corazón latiendo desbocado, corrió hacia la casa principal. La tormenta que había amenazado toda la tarde finalmente se desató, y gruesas gotas de lluvia comenzaron a caer mientras Mateo golpeaba la puerta trasera con urgencia. Después de varios minutos, la luz del porche se encendió y apareció don Hernán, con el ceño fruncido y una escopeta en la mano. «¿Qué demonios?», comenzó, pero Mateo lo interrumpió. «Es Lucero, patrón. Está teniendo problemas con el parto. Creo que el potro viene mal y ella está muy débil. Necesitamos llamar al veterinario». El rostro de don Hernán pasó de la sorpresa a la irritación. «¿Me despiertas a esta hora por una yegua? El veterinario está en Santa Ana, a más de 2 horas de aquí». «Por favor, patrón», suplicó Mateo, con lágrimas mezclándose con la lluvia en su rostro. «Lucero se va a morir si no hacemos algo». Don Hernán lo observó por un momento, luego soltó un suspiro de resignación. «Vamos a ver», dijo, tomando un impermeable del perchero antes de seguir a Mateo hacia el establo. El establo estaba iluminado por la tenue luz de un farol de queroseno que proyectaba sombras danzantes sobre las paredes de madera. Lucero yacía sobre un lecho de paja fresca, su respiración agitada y su pelaje empapado en sudor. Don Hernán se acercó con pasos lentos, evaluando la situación con la frialdad de quien solo ve números en un libro de contabilidad. «Está sufriendo demasiado», sentenció después de examinar a la yegua, «y por la posición, el potro probablemente ya está muerto». «No puede saberlo», protestó Mateo, arrodillándose junto a Lucero y acariciando su cuello. «Si esperamos al veterinario, tal vez pueda, y gastar 500 pesos en una yegua que ya iba para el rastro». Don Hernán soltó una risa seca. «Ni siquiera gastaría eso en un caballo de exhibición, mucho menos en esta». Mateo sintió que la desesperación lo ahogaba. Yo puedo pagarle. Tengo ahorros. ¿Con lo que te pago?» Don Hernán negó con la cabeza. «Ni en un año. Juntas lo suficiente para el veterinario». La lluvia golpeaba con furia el techo del establo, como si el cielo mismo compartiera la angustia del muchacho. Un relámpago iluminó brevemente el interior, revelando las lágrimas que corrían por las mejillas de Mateo. «Por favor, patrón, démele una oportunidad». Don Hernán observó al muchacho por un momento, y algo en su expresión pareció suavizarse. Pero tan rápido como apareció, ese destello de humanidad se esfumó. «Esto es lo que pasa cuando te encariñas con los animales, muchacho. En este negocio, eso es un lujo que no podemos permitirnos.
Sacó su revólver del cinturón. Es lo más humano. Está sufriendo y no hay nada que hacer. ¡No! Mateo se interpuso entre el arma y la yegua. Por favor, no lo haga. Los ojos de don Hernán se endurecieron. Apártate, Mateo. No lo diré 2 veces. Hernán, ¿qué está pasando aquí? La voz de doña Mercedes resonó desde la entrada del establo. Vestida con una bata de dormir y sosteniendo un paraguas, la mujer avanzó hacia ellos con paso decidido. «La yegua está sufriendo, Mercedes», explicó don Hernán, sin bajar el arma. «Es lo mejor». Doña Mercedes miró a Lucero, luego a Mateo, cuyo rostro reflejaba una súplica silenciosa. Finalmente, posó sus ojos en su esposo. «¿No puedes esperar hasta la mañana? Quizás para entonces habrá sufrido toda la noche sin razón», interrumpió don Hernán. «Ya tomé mi decisión». Con un gesto brusco, apartó a Mateo y se acercó a la cabeza de Lucero. El muchacho intentó resistirse, pero Joaquín, quien había sido atraído por el alboroto, lo sujetó firmemente. «No mires, chamaco», murmuró el peón, tratando de cubrir los ojos de Mateo con su mano callosa. Pero Mateo se retorció, negándose a abandonar a Lucero en sus últimos momentos. Sus ojos se encontraron con los de la yegua y en ellos vio un reflejo de su propio miedo y dolor. El disparo resonó en el establo como un trueno, ahogando momentáneamente el sonido de la tormenta. Lucero se estremeció una vez y luego quedó inmóvil, sus ojos aún abiertos pero vacíos de vida. «No». El grito desgarrador de Mateo se elevó sobre el rugido de la lluvia. Se soltó del agarre de Joaquín y se lanzó sobre el cuerpo de la yegua, abrazándose a su cuello aún cálido. Don Hernán guardó el arma y miró la escena con una mezcla de irritación y algo que podría haber sido remordimiento. «Joaquín, ayúdalo a sacar los cuerpos al amanecer. No quiero ver esto cuando regrese». «Sí, patrón», respondió Joaquín, inclinando la cabeza. Doña Mercedes se acercó a Mateo y colocó una mano sobre su hombro tembloroso. «Lo siento, hijo», susurró. «Sé cuánto la querías», pero Mateo apenas la escuchaba, perdido en su dolor. Los Valenzuela se retiraron, dejando a Mateo con Joaquín, quien prometió regresar al amanecer para ayudar con la penosa tarea. El muchacho insistió en quedarse solo con Lucero, y el peón, conmovido por su dolor, finalmente accedió. Cuando se encontró solo, Mateo lloró hasta que no le quedaron lágrimas. La tormenta comenzó a amainar, y un silencio pesado se apoderó del establo. Fue entonces, en medio de ese silencio, cuando Mateo escuchó algo. Un débil movimiento, tan sutil que creyó haberlo imaginado. Se secó las lágrimas y miró hacia el vientre de Lucero. Allí, casi imperceptible, había un bulto que se movía. Con manos temblorosas, Mateo tocó el vientre de la yegua. El potro seguía dentro, y por increíble que pareciera, parecía estar vivo. «Dios mío», susurró, la esperanza renaciendo en su corazón destrozado. Sin pensarlo 2 veces, Mateo tomó un cuchillo que colgaba de la pared y con la determinación de quien no tiene nada que perder, comenzó a hacer lo impensable, intentar salvar al potro realizando una cesárea a la yegua muerta. Las manos de Mateo temblaban mientras hacía la incisión. Había ayudado al viejo Tomás con algunos partos difíciles antes, pero nunca con algo tan extremo como esto. La luz del farol apenas iluminaba lo suficiente, y el miedo a fracasar casi lo paralizaba. Sin embargo, el débil movimiento dentro del vientre de Lucero le daba la fuerza para continuar. «Resiste, pequeño», susurraba mientras trabajaba, recordando los movimientos precisos que había visto hacer al veterinario en una ocasión similar. «Tu mamá dio su vida por ti. No puedes rendirte ahora.
El tiempo parecía haberse detenido. Cada segundo se estiraba como una eternidad mientras Mateo luchaba por liberar al potro. Finalmente, después de lo que pareció una vida entera, pudo ver una pequeña pata, luego otra, y por fin, con un último esfuerzo, extrajo al animal del vientre de su madre. Era un potro de pelaje negro como la noche, con una pequeña mancha blanca en forma de estrella en su frente. No se movía. «No, por favor», suplicó Mateo, limpiando rápidamente las membranas de su hocico y frotando su pequeño cuerpo con un puñado de paja para estimular la circulación. «Respira, por favor, respira». Como respondiendo a sus plegarias, el potro dio un débil respingo y tras un momento que pareció eterno, tomó su primera bocanada de aire. Un diminuto relincho escapó de su garganta, tan frágil como una hoja de otoño. Mateo dejó escapar un sollozo de alivio. «Eso es, valiente». «Eso es». Con cuidado, envolvió al recién nacido en una manta vieja y lo acercó a la estufa de leña que mantenían en el establo para las noches frías. Sabía que las primeras horas serían cruciales. Sin el calor y la leche de su madre, las probabilidades estaban en contra del pequeño potro. «Te llamaré Milagro», decidió Mateo, mientras acariciaba suavemente el húmedo pelaje del animal. «Porque eso es lo que eres». La noche avanzaba lentamente. Mateo no se apartó ni un segundo del lado de Milagro, turnándose entre mantener vivo el fuego de la estufa y ayudar al potro a incorporarse sobre sus temblorosas patas. Recordaba vagamente algo que Tomás le había dicho sobre la importancia de que los potros se pusieran de pie rápidamente. Los primeros rayos del sol se filtraban ya por las rendijas del establo cuando Joaquín regresó, tal como había prometido. Se detuvo en seco al ver la escena. El cuerpo abierto de Lucero, Mateo cubierto de sangre seca y el pequeño potro negro luchando por mantenerse en pie junto a la estufa. «¡Santísima Virgen!», exclamó, persignándose. «¿Qué has hecho, muchacho?» «Estaba vivo, Joaquín», explicó Mateo, la fatiga evidente en su voz. «No podía dejarlo morir». El peón se acercó con cautela, observando al potro con una mezcla de asombro y preocupación. «El patrón va a enfurecerse cuando se entere». «Por favor, no le digas», suplicó Mateo. «Déjame intentar criarlo, nadie tiene que saberlo». Joaquín soltó una risa amarga. «¿Y dónde piensas esconder un caballo en una hacienda? Don Hernán cuenta cada animal, cada grano de maíz». Mateo sabía que tenía razón, pero se negaba a rendirse. «Entonces lo enfrentaré. Pero no voy a dejar que mate a Milagro». El sonido de cascos, aproximándose, interrumpió su conversación. Mateo y Joaquín intercambiaron miradas de pánico. «Es el patrón», susurró Joaquín. «Rápido, esconde al potro en el cuarto del forraje». Mateo actuó con celeridad, cargando a Milagro y llevándolo al pequeño almacén anexo al establo. Apenas tuvo tiempo de cerrar la puerta cuando don Hernán entró, seguido por doña Mercedes. «Buenos días», saludó el hacendado con frialdad. Su mirada recorrió el establo, deteniéndose en el cuerpo de Lucero y luego en Mateo, cuya ropa y manos estaban manchadas de sangre. «Veo que ya empezaste con la tarea». «Sí, patrón», respondió Joaquín, colocándose instintivamente frente a la puerta del almacén. «Estábamos preparando todo para enterrar a la yegua». Don Hernán asintió, aparentemente satisfecho. «Bien. Háganlo lejos de los corrales. No quiero que los otros animales se alteren con el olor». Doña Mercedes observaba a Mateo con atención. Había algo en la expresión del muchacho, una mezcla de miedo y determinación, que despertó su curiosidad. «Mateo, ¿estás bien?», preguntó con genuina preocupación. «¿Puedes tomarte la mañana libre después de lo de anoche?». Antes de que Mateo pudiera responder, un débil relincho escapó del cuarto del forraje.
El corazón del muchacho se detuvo por un instante. Don Hernán se giró bruscamente hacia el origen del sonido. ¿Qué fue eso? Probablemente un gato, patrón, intervino rápidamente Joaquín. Siempre andan cazando ratones por ahí. Pero el hacendado no parecía convencido. Con pasos decididos, se dirigió hacia la puerta del almacén. Mateo se interpuso en su camino. «¡Buah, patrón! ¡Por favor!». Don Hernán apartó a Mateo con un movimiento brusco de su brazo. El muchacho trastabilló y casi cayó al suelo, pero se recuperó rápidamente, lanzándose de nuevo hacia la puerta del almacén. «¡No, patrón! ¡Por favor!». Su voz se quebró mientras intentaba nuevamente interponerse entre don Hernán y el lugar donde había escondido a Milagro. El hacendado se detuvo, sorprendido por la audacia del muchacho. Sus ojos, fríos como el acero, se clavaron en Mateo. «¿Qué estás ocultando?», preguntó con voz peligrosamente suave. Otro relincho, más fuerte esta vez, resonó desde el cuarto del forraje. Doña Mercedes se acercó, su rostro mostrando una mezcla de curiosidad y preocupación. «Hernán», dijo con suavidad, colocando una mano sobre el brazo de su esposo. «Sea lo que sea, estoy segura de que Mateo tiene una buena explicación». El hacendado ignoró a su esposa y de un empujón apartó definitivamente a Mateo de su camino. Abrió la puerta del almacén de un tirón y se quedó inmóvil en el umbral. Allí, tambaleándose sobre sus patas recién estrenadas, estaba Milagro. El pequeño potro levantó su cabeza ante la repentina luz, sus grandes ojos oscuros parpadeando con curiosidad. «¿Qué demonios?», murmuró don Hernán, girándose para mirar a Mateo con incredulidad. El muchacho aprovechó el momento para escabullirse, pasando al hacendado y colocarse protectoramente junto al potro. «Estaba vivo dentro del lucero», explicó, acariciando suavemente el cuello del animal. «Le hice una cesárea después de que ella muriera». Doña Mercedes se llevó una mano a la boca, sus ojos llenándose de lágrimas. «Dios mío, es un milagro. Es exactamente como le puse», dijo Mateo, con una pequeña sonrisa asomando entre su expresión de miedo. «Milagro». Don Hernán observaba la escena, su rostro un lienzo indescifrable de emociones contradictorias. Finalmente, su mirada se endureció. «¿Te das cuenta de lo que has hecho?». Su voz era baja, pero cargada de furia contenida. «Ese animal debería estar muerto junto con su madre». «Pero no lo está», intervino doña Mercedes, entrando al almacén y arrodillándose junto al potro. «Es hermoso, Hernán. Mira esa estrella en su frente. Es un gasto innecesario», espetó el hacendado. «Un potro huérfano requiere cuidados especiales, leche cada 2 horas, atención constante. ¿Quién va a encargarse de todo eso?». «Yo lo haré», respondió Mateo sin dudar. «No le costará nada, patrón. Usaré mis horas libres, compraré la leche con mi propio dinero. Por favor, déjeme criarlo». Don Hernán soltó una risa despectiva. «¿Y de dónde sacarás para la leche? ¿Del sueldo de miseria que te pago?». El comentario provocó que doña Mercedes levantara la mirada hacia su esposo, una chispa de indignación brillando en sus ojos. «Hernán, suficiente. Es la verdad», replicó el hacendado. «El muchacho apenas tiene para comprarse unos zapatos decentes y ahora quiere mantener a un caballo». Mateo, con una determinación impropia de su edad, miró directamente a los ojos de don Hernán. «Trabajaré el doble, haré las tareas de 2 mozos. No me importa lo que tenga que hacer, pero Milagro vivirá». Un tenso silencio siguió a sus palabras. Joaquín, que había permanecido en la puerta del almacén, se aclaró la garganta nerviosamente. «Patrón, si me permite», comenzó con cautela. «El potro tiene buena pinta. Mire esas patas,
largas y fuertes. Y ese pecho ancho, si sobrevive, podría ser un buen caballo. Don Hernán miró al peón con irritación, pero luego volvió a examinar al potro con ojo crítico. Era cierto que el animal prometía buena constitución, y si Lucero era su madre, llevaba sangre de buenos caballos. Desademás, añadió doña Mercedes, levantándose y colocando una mano sobre el hombro de su esposo, sería una buena lección de responsabilidad para Mateo. Y sabes que necesitamos sangre nueva en los establos desde que vendiste a Relámpago. El hacendado permaneció en silencio por lo que pareció una eternidad. Finalmente, soltó un suspiro de resignación. 3 meses, dijo finalmente. Te doy 3 meses para demostrar que vale la pena mantenerlo. Si el potro no muestra buen desarrollo para entonces, o si descuidas tus obligaciones regulares, lo venderé al primer comprador que aparezca. ¿Entendido? El rostro de Mateo se iluminó con una esperanza que no había sentido desde la muerte de sus padres. Sí, patrón. Gracias, patrón. No se arrepentirá, se lo prometo. Ya me estoy arrepintiendo, gruñó don Hernán, pero había un atisbo de algo más suave en su mirada mientras observaba la devoción con que Mateo atendía al potrillo. Joaquín, ayúdalo a enterrar a la yegua y luego enséñale cómo preparar la leche para el potro. Hay una cabra parida en el corral trasero. Su leche servirá. Sí, patrón, respondió Joaquín, con una sonrisa apenas disimulada. Don Hernán se dio la vuelta para marcharse, pero doña Mercedes lo detuvo con una mano en su brazo. Eso ha sido muy generoso, Hernán, dijo en voz baja, solo para sus oídos. El hacendado miró a su esposa, luego brevemente a Mateo, quien ya estaba susurrando palabras de ánimo al potrillo. No es generosidad, respondió secamente, es un cálculo de negocios. Si el potro resulta bueno, habrá valido la pena. Si no... Dejó la frase en el aire, pero el mensaje era claro. Mientras la pareja salía del establo, Mateo se arrodilló junto a Milagro, acariciando su suave pelaje. «Lo conseguimos, pequeño», susurró. «Ahora tenemos una oportunidad». Joaquín se acercó y colocó una mano en el hombro del muchacho. «Has sido muy valiente, chamaco, pero también muy afortunado. No creo que don Hernán hubiera cedido si la señora no hubiera intercedido». Mateo asintió, consciente de la verdad en las palabras del peón. «Doña Mercedes siempre ha sido buena conmigo». «Es una gran mujer», confirmó Joaquín. «Dicen que no pudo tener hijos propios y quizás por eso tiene debilidad por los huérfanos. Como tú y ahora este potrillo». Las semanas siguientes se convirtieron en un torbellino de agotamiento y pequeñas victorias para Mateo. Se levantaba antes que nadie en la hacienda, cuando las estrellas aún brillaban en el cielo oscuro, para dar el primer biberón de leche a Milagro. Luego realizaba sus tareas habituales, corriendo de vuelta al establo cada 2 horas para alimentar al potro. Por las noches, a menudo se quedaba dormido junto al animal, despertando sobresaltado para la siguiente toma. «Te vas a enfermar si sigues así», le advirtió Joaquín una mañana, al encontrarlo cabeceando mientras limpiaba los comederos. «Llevas casi 1 mes sin dormir como Dios manda». Mateo se frotó los ojos enrojecidos y esbozó una sonrisa cansada. «Estoy bien. Milagro está creciendo fuerte. Es lo único que importa». Era cierto. El potro había superado las primeras semanas críticas y ahora trotaba por el pequeño corral que Joaquín había improvisado dentro del establo. Sus patas, antes temblorosas, ahora se movían con creciente seguridad y su relincho se hacía más potente cada día. «Don Hernán vino a verlo ayer mientras tú estabas en el campo», comentó Joaquín, bajando la voz aunque estaban solos. Se quedó un buen rato observándolo.
El corazón de Mateo dio un vuelco. ¿Dijo algo? Joaquín se encogió de hombros. Nada concreto, pero lo vi tomando medidas con la vista. Ya sabes cómo es. Creo que el potro le está impresionando, aunque no lo admita. Aquella tarde, mientras Mateo cepillaba a Milagro en el pequeño corral, la inesperada visita de doña Mercedes lo tomó por sorpresa. La mujer llegó con una canasta cubierta con un paño blanco. «Sondoré, he traído algo de comer», dijo, colocando la canasta sobre un fardo de heno. «Joaquín me contó que apenas pruebas bocado estos días». Mateo se sonrojó avergonzado por la atención. «No tenía que molestarse, señora. No es molestia». Doña Mercedes se acercó al potro, quien, curioso, estiró el cuello para olfatearla. «Está precioso, Mateo. Has hecho un trabajo extraordinario». El muchacho no pudo evitar hinchar el pecho con orgullo. Es fuerte, como su madre, y muy inteligente también. Ya reconoce su nombre. Como para demostrarlo, Mateo llamó suavemente, «Milagro». El potro levantó las orejas y trotó hacia él, provocando una sonrisa en doña Mercedes. «Mi esposo nunca lo admitirá», dijo ella bajando la voz, «pero está impresionado». Lo he visto revisando los registros de Lucero, estudiando su linaje. Mateo acarició el cuello de Milagro, permitiéndose sentir un rayo de esperanza. «¿Cree que me dejará quedármelo después de los 3 meses?» Doña Mercedes suspiró. «Hernán es un hombre de negocios antes que nada. Si ve valor en el potro, querrá sacarle provecho». Al notar la expresión abatida de Mateo, añadió, «Pero eso no significa que no puedas seguir cuidándolo tú». «Hablaré con él». 2 meses después del nacimiento de Milagro, Mateo experimentó otro tipo de milagro. Don Hernán lo mandó llamar a la casa principal, algo que rara vez sucedía. Con el corazón en la garganta, el muchacho se presentó en el despacho del hacendado, temiendo lo peor. «Cierra la puerta», ordenó don Hernán desde detrás de su imponente escritorio de roble. «Siéntate». Mateo obedeció, sus manos sudorosas aferrándose a sus pantalones gastados. «He estado observando al potro», comenzó el hacendado, encendiendo un puro con deliberada lentitud. «Es sorprendente que haya sobrevivido, considerando las circunstancias. Es un luchador, patrón», respondió Mateo, incapaz de ocultar el orgullo en su voz. Don Hernán exhaló una nube de humo, estudiando al muchacho con mirada penetrante. «Y también he notado que, a pesar de tus nuevas responsabilidades, no has descuidado tus tareas habituales. Trato de cumplir con todo, patrón. A costa de tu propio descanso, según me cuenta mi esposa». Don Hernán se reclinó en su silla. «Eso demuestra determinación. Es una cualidad que aprecio». Mateo contuvo la respiración, esperando él, pero que seguramente seguiría. «El plazo que te di se cumple en unas semanas», continuó el hacendado. «Pero he tomado una decisión antes». El muchacho se tensó, preparándose para lo peor. «El potro tiene potencial, su estructura, su porte. Podría ser un buen semental en el futuro, o un caballo de carrera si se le entrena adecuadamente». Una chispa de esperanza se encendió en el pecho de Mateo. «¿Entonces puedo quedármelo?» Don Hernán soltó una breve risa. «No he dicho eso, muchacho. El potro es propiedad de la hacienda, como todo lo demás». «Pero...» hizo una pausa, como si le costara pronunciar las siguientes palabras. «Puedes seguir siendo responsable de su cuidado y entrenamiento, bajo supervisión de Tomás cuando regrese». Mateo tuvo que contenerse para no saltar de alegría. «Gracias, patrón, no lo defraudaré». «Hay algo más», añadió don Hernán, abriendo un cajón de su escritorio. «He notado que tu ropa está en condiciones lamentables, y un mozo que representa a la hacienda Los Álamos debe verse presentable».
Para asombro de Mateo, el hacendado colocó sobre el escritorio un fajo de billetes. «Tómalo. Es un adelanto de tu sueldo. Cómprate algo decente y lo que necesites para el potro». Mateo miró el dinero con incredulidad. «Patrón, yo no sé qué decir. No digas nada. Solo asegúrate de que ese potro se convierta en el mejor caballo que esta hacienda haya visto jamás». Don Hernán hizo un gesto con la mano, indicándole que podía retirarse. Y Mateo: «Sí, patrón, buen trabajo». El tiempo pasó volando en la hacienda Los Álamos. Antes de que Mateo pudiera darse cuenta, Milagro había cumplido 6 meses. El potrillo de patas temblorosas se había transformado en un ejemplar juvenil de líneas definidas y presencia noble. Su pelaje negro brillaba como obsidiana pulida bajo el sol de Sonora, y la pequeña mancha blanca en su frente se había definido hasta formar una perfecta estrella de 5 puntas. El viejo Tomás había regresado de Hermosillo hacía un par de meses, y aunque al principio se mostró escéptico sobre la capacidad de Mateo para criar a un potro huérfano, pronto tuvo que admitir que el muchacho había hecho un trabajo excepcional. «Tiene un don», le confesó a don Hernán una tarde, mientras observaban a Mateo guiando a Milagro con una cuerda alrededor del corral principal. «El chamaco entiende a los caballos como si hablara su idioma». Don Hernán, quien había empezado a seguir los progresos de Milagro con creciente interés, asintió pensativo. «¿Crees que el potro podría estar listo para las carreras de San Miguel del año próximo?» Tomás se acarició la barba canosa. «Es posible. Tiene la estructura y el espíritu. Pero aún es joven, y forzarlo podría arruinarlo». «No quiero que se arruine», respondió el hacendado con seriedad. «Quiero que gane». La noticia de que don Hernán consideraba a Milagro para las prestigiosas carreras de San Miguel se extendió rápidamente por la hacienda. Para Mateo, la idea generaba sentimientos encontrados. Por un lado, sentía orgullo de que su potro fuera considerado digno de tal honor. Por otro, temía lo que eso significaría para su relación con Milagro. «Si empieza a ganar carreras, ya no será solo tu caballo», le advirtió Joaquín una tarde mientras reparaban una cerca. «Se convertirá en el caballo estrella de la hacienda y don Hernán lo tratará como un negocio». Mateo clavó un poste con más fuerza de la necesaria. «Milagro no es un negocio. Se detuvo, buscando las palabras. «Es familia», completó Joaquín con una sonrisa comprensiva. «Lo entiendo, chamaco, pero en este mundo lo que queremos y lo que sucede rara vez es lo mismo». Esa noche, después de completar sus tareas, Mateo se sentó en el corral junto a Milagro. El potro descansaba su cabeza sobre el hombro del muchacho, un gesto de confianza que siempre le llenaba el corazón. «¿Qué vamos a hacer, Milagro?», susurró, acariciando el largo cuello del animal. «No quiero que te conviertas en una máquina de hacer dinero, pero tampoco puedo impedir que don Hernán haga lo que quiera contigo. A veces, lo único que podemos hacer es asegurarnos de estar ahí para proteger lo que amamos». La voz de doña Mercedes sobresaltó a Mateo. No la había oído acercarse. La mujer se sentó junto a él en el suelo del corral, algo insólito para una dama de su posición. «Disculpe, no quise», comenzó Mateo, pero ella lo interrumpió con un gesto amable. «No te disculpes por querer a este hermoso animal». Extendió su mano hacia Milagro, quien la olisqueó con curiosidad. «Mi esposo ve en él una inversión. Tú ves un amigo». Ambas perspectivas son válidas a su manera, pero si lo llevan a las carreras... «Escúchame, Mateo». Doña Mercedes lo miró directamente a los ojos. «Hernán respeta el talento y la dedicación. Si demuestras que nadie puede cuidar y entrenar a Milagro mejor que tú, te mantendrá a su lado, incluso en las carreras.
¿Usted cree? Estoy segura. Una sonrisa triste cruzó su rostro. ¿Sabes? Hace muchos años, yo también tuve un caballo al que amaba. Se llamaba Lucero, como la madre de tu potro. Mateo la miró sorprendido. ¿La yegua de don Hernán era suya? Lucero era hija de mi yegua. Cuando mi caballo murió, Hernán nombró así a la potranca en su honor. Su mirada se perdió en el horizonte, donde el sol comenzaba a ponerse. Era su manera de consolarme, supongo. No sabía que el patrón pudiera ser tan considerado. Doña Mercedes rió suavemente. Mi esposo tiene muchas capas, como todos nosotros. La que muestra al mundo no siempre refleja lo que hay en su corazón. Un silencio cómodo se instaló entre ellos mientras observaban a Milagro, quien se había alejado para mordisquear algunos brotes de hierba. Mis padres murieron hace casi un año, dijo Mateo de repente, sorprendiéndose a sí mismo por compartir algo tan personal. A veces todavía espero verlos entrar por la puerta de la hacienda, sonriendo como siempre. Doña Mercedes colocó una mano sobre la del muchacho. El dolor nunca desaparece completamente, Mateo. Solo aprendemos a vivir con él, a incorporarlo a nuestra historia. Milagro me ayuda, confesó. Cuando estoy con él, siento que tengo un propósito, algo por lo que luchar. Entonces lucha por él, respondió ella con firmeza. Conviértete en el mejor entrenador que este potro pueda tener, tan bueno que mi esposo no pueda imaginar enviarlo a una carrera sin ti. La conversación con doña Mercedes encendió una nueva determinación en Mateo. Durante las semanas siguientes, se dedicó no solo a cuidar a Milagro, sino a aprender todo lo posible sobre entrenamiento de caballos de carreras. Tomás, impresionado por su entusiasmo, le prestó viejos libros y le compartió secretos que había acumulado durante décadas de trabajo con equinos. Milagro respondía maravillosamente. Su velocidad y resistencia aumentaban día a día, pero lo más impresionante era su inteligencia. El potro parecía entender las instrucciones de Mateo casi antes de que éste las diera, como si pudieran comunicarse sin palabras. Nunca vi nada igual, comentó Tomás una mañana, después de observar a Mateo guiar a Milagro a través de un circuito de obstáculos que habían improvisado. Es como si ese animal leyera tu pensamiento, chamaco. Don Hernán también notaba los progresos. Cada vez pasaba más tiempo observando los entrenamientos y en ocasiones incluso hacía sugerencias que, para sorpresa de todos, ofrecía con un tono casi respetuoso. Una mañana de abril, cuando Milagro se acercaba a su primer año de vida, don Hernán apareció en el establo acompañado por un hombre desconocido. Era alto y delgado, con un bigote fino y ojos calculadores que recorrieron las instalaciones con aire crítico. «Este es Vicente Mondragón», anunció don Hernán a Mateo y Tomás, que limpiaban los corrales. «El mejor entrenador de caballos de carreras de Sinaloa. Ha trabajado con campeones en Ciudad de México y Guadalajara». Mateo sintió como si le hubieran arrojado un balde de agua fría. Intercambió una mirada rápida con Tomás, cuyo rostro arrugado se mantenía cuidadosamente inexpresivo. «Señor Mondragón ha aceptado venir a evaluar a Milagro», continuó don Hernán. «Si considera que tiene potencial, se quedará para supervisar su entrenamiento hasta las carreras de San Miguel». El estómago de Mateo se contrajo dolorosamente. «Pero patrón, Milagro y yo, tráelo», ordenó don Hernán, cortando su protesta. «Quiero que el señor Mondragón lo vea en movimiento». Con el corazón pesado, Mateo fue a buscar a Milagro. El potro, que ahora era casi un caballo adulto, relinchó alegremente al verlo, sin sospechar el peligro que se cernía sobre su vínculo con el muchacho. «Necesito que des lo mejor hoy, amigo».
susurró Mateo mientras lo ensillaba con manos temblorosas. Nuestro futuro depende de ello. En el corral principal, Mondragón observaba con brazos cruzados mientras Mateo montaba a Milagro. El animal, sintiendo la tensión de su jinete, se mostraba inquieto, moviendo la cabeza y resoplando nerviosamente. «Relájate, muchacho», le dijo Mondragón con tono condescendiente. Un caballo nervioso es reflejo de un jinete tenso. Mateo se mordió la lengua y se esforzó por tranquilizarse, acariciando el cuello de Milagro y susurrándole palabras de ánimo. Poco a poco, ambos recuperaron la compostura. Lo que siguió fue una demostración exhaustiva. Mondragón les hizo realizar varios ejercicios, evaluando la velocidad, resistencia y obediencia del animal. A pesar de la presión, Milagro respondió admirablemente, ejecutando cada instrucción con precisión, como si entendiera lo mucho que estaba en juego. Finalmente, sudoroso y agotado, Mateo desmontó. Milagro resoplaba a su lado, pero mantenía la cabeza alta, como si también él esperara el veredicto. Mondragón se acercó al animal, examinando sus patas, su pecho, la alineación de su columna. Sus manos expertas recorrieron cada músculo, cada articulación. Luego se volvió hacia don Hernán. «Tiene potencial», dijo finalmente. «Buena estructura, excelente resistencia, pero es demasiado dócil. Un caballo de carreras necesita fuego, agresividad». «¿Qué sugiere?», preguntó don Hernán, frunciendo el ceño. «Cambiar los métodos de entrenamiento, para empezar, y definitivamente cambiar al jinete». Mondragón miró a Mateo con desdén. «El chico lo ha vuelto manso como un perro faldero. Necesitamos a alguien que despierte su espíritu competitivo». Mateo apretó los puños, la rabia bullendo en su interior. «Milagro no es manso», protestó. «Es inteligente y confiado. Responde bien porque trabajamos juntos, no porque lo domino». Mondragón soltó una risa burlona. «La filosofía de los aficionados. En las carreras no hay lugar para sentimentalismos, muchacho». «Señor Mondragón tiene razón», intervino don Hernán. «Las carreras de San Miguel no son un juego de niños. Se compite contra los mejores caballos del estado». «Denme una oportunidad», suplicó Mateo, olvidando por un momento su lugar. «Déjeme demostrarle que Milagro puede ganar conmigo». Don Hernán pareció a punto de rechazar la idea, pero sorprendentemente fue Mondragón quien habló primero. «¿Por qué no?», dijo, con una sonrisa que no auguraba nada bueno. «Hagamos una prueba. En 2 semanas hay una carrera pequeña en Santa Rosa. Si el muchacho y su caballo logran un buen resultado, reconsideraré mi opinión». Don Hernán meditó la propuesta por un momento. «De acuerdo. 2 semanas, una oportunidad». La noticia de que Milagro competiría en Santa Rosa se extendió rápidamente por la hacienda. Algunos peones, que habían seguido con interés la historia del potro rescatado, ofrecieron consejos y ánimos a Mateo. Otros, más supersticiosos, murmuraban que un caballo nacido de una madre muerta solo podía traer mala suerte. «Y no hagas caso de habladurías», le aconsejó Tomás mientras ajustaban la nueva silla de carreras que don Hernán había adquirido para la ocasión. «Lo único que importa es lo que hay entre tú y el animal». Los días previos a la carrera fueron una mezcla de entrenamiento intenso y ansiedad creciente. Mondragón supervisaba cada sesión, criticando constantemente, buscando defectos donde Mateo solo veía progreso. «Está tratando de desmoralizarte», le dijo Joaquín una noche, mientras cenaban en la cocina de servicio. «Vi cómo lo hace con sus otros jinetes. Los quiebra primero mentalmente, para que sean como títeres en sus manos. Conmigo no funcionará.
afirmó Mateo con determinación, y con Milagro menos. No somos sus marionetas. La víspera de la carrera, Mateo no podía dormir. Salió a caminar bajo las estrellas y sin sorprenderse, sus pasos lo llevaron hasta el establo. Milagro relinchó suavemente al verlo. «También estás nervioso, ¿eh?», sonrió Mateo, acariciando su hocico. «Mañana es el gran día, amigo. Pero pase lo que pase, recuerda que lo importante es que estamos juntos, tú y yo contra el mundo, como siempre». Una voz a sus espaldas lo sobresaltó. «Bonito discurso, pero los caballos no entienden palabras». Mondragón emergió de las sombras, un cigarro brillando en la penumbra. «Solo responden al látigo y a las espuelas». «Milagro responde a la confianza», replicó Mateo, irguiéndose. «No necesita látigo». «Ya veremos mañana, muchacho, ya veremos». El amanecer llegó demasiado pronto para Mateo. Los primeros rayos del sol apenas se filtraban por el horizonte cuando la hacienda ya era un hervidero de actividad. Don Hernán había ordenado preparar la camioneta y el remolque para caballos, y varios peones se afanaban cargando el equipo necesario. Mateo, que apenas había dormido, entró al establo para encontrar a Milagro ya cepillado y reluciente. Joaquín le guiñó un ojo desde el otro lado del corral. «Te ahorré algo de trabajo, chamaco», dijo con una sonrisa. «Hoy necesitas toda tu energía para la carrera». «Gracias», respondió Mateo, profundamente agradecido por el gesto. Se acercó a Milagro y apoyó su frente contra la del caballo, un ritual que habían desarrollado desde que el potro era apenas un recién nacido. «Hoy es nuestro día, amigo. Pase lo que pase, demos lo mejor». El viaje a Santa Rosa fue tenso. Don Hernán conducía la camioneta, con Mondragón en el asiento del copiloto, discutiendo estrategias de carrera. Mateo viajaba en la parte trasera junto con Tomás, quien de vez en cuando le ofrecía consejos prácticos en voz baja. «No te dejes intimidar por los otros jinetes», murmuró el viejo capataz. «Algunos juegan sucio, especialmente con los novatos. Mantén a Milagro en el centro, evita quedar encajonado contra la baranda». Mateo asintió, absorbiendo cada palabra como una esponja. A pesar de su confianza en el vínculo con Milagro, no podía negar que la inexperiencia jugaba en su contra. Santa Rosa era un pueblo pequeño, pero el día de carreras lo transformaba por completo. El hipódromo local, poco más que una pista oval de tierra con gradas improvisadas, bullía de actividad. Vendedores ambulantes pregonaban sus mercancías, mientras grupos de hombres intercambiaban billetes en apuestas informales. Cuando descargaron a Milagro del remolque, el animal se mostró nervioso ante el ruido y la multitud. Resoplaba y movía la cabeza inquieto, sus ojos mostrando el blanco alrededor. «Está asustado», señaló Mondragón con desdén. «Tal vez deberíamos retirarlo». «No está asustado», replicó Mateo, acariciando el cuello de Milagro con movimientos suaves y rítmicos. «Solo está excitado. Es su primera vez en un lugar tan concurrido». Don Hernán observaba la escena con el ceño fruncido. «¿Podrás controlarlo en la pista?» «Sí, patrón», respondió Mateo con más seguridad de la que sentía. «Solo necesita un momento para aclimatarse». Poco a poco, bajo las caricias y palabras tranquilizadoras de Mateo, Milagro comenzó a calmarse. Sus orejas, antes aplastadas contra su cabeza, volvieron a erguirse y su respiración se normalizó. «Increíble», murmuró Tomás, lo suficientemente bajo para que solo Mateo lo oyera. «El caballo confía en ti como si fueras su propia madre». El comentario fortaleció la determinación de Mateo. Mientras preparaban a Milagro para la carrera,
Colocando la ligera silla de competición y ajustando las cinchas, el muchacho mantuvo un flujo constante de susurros tranquilizadores. Finalmente llegó el momento de dirigirse a la línea de salida. Mondragón se acercó a Mateo, quien ya estaba montado sobre Milagro. «Recuerda lo que te dije», le advirtió el entrenador, entregándole una fusta. «Y a veces necesitan un estímulo extra para dar lo mejor». Mateo tomó la fusta por cortesía, pero la colocó en su bota sin intención de usarla. «Lo recordaré». La pista era más intimidante vista desde la posición de jinete. 8 caballos se alineaban en la salida, algunos visiblemente nerviosos, otros casi demasiado tranquilos, como si ya hubieran corrido esta carrera cientos de veces. A su lado, un jinete mayor con rostro curtido por el sol le dirigió una mirada evaluadora. «¿Primera vez, chamaco? Mantente atrás si no quieres salir volando en la primera curva». Mateo no respondió, concentrándose en mantener a Milagro enfocado. Podía sentir cada músculo del animal tenso bajo la silla, como un resorte comprimido listo para liberarse. El juez de salida levantó la pistola. El tiempo pareció detenerse. Mateo se inclinó sobre el cuello de Milagro, susurrando una última palabra: «Juntos». El disparo resonó en el aire y las puertas se abrieron. Como una oleada negra, Milagro se lanzó hacia adelante con tal potencia que Mateo casi pierde el equilibrio. La adrenalina inundó su cuerpo mientras el caballo aceleraba, sus cascos levantando nubes de polvo. Los primeros 200 metros fueron caóticos. Caballos y jinetes luchaban por posicionarse, algunos empujando, otros cerrando el paso. Mateo, recordando el consejo de Tomás, guió a Milagro hacia un espacio abierto en el centro, evitando el tumulto. «¡Vamos, vamos!», gritaban los espectadores desde las gradas, sus voces mezclándose en un rugido constante. En la primera curva, 2 caballos chocaron ligeramente, provocando que uno de ellos tropezara. Mateo viró rápidamente para evitar el accidente, perdiendo algo de terreno, pero manteniendo a Milagro a salvo. A mitad de la carrera, se encontraban en 5º lugar. El jinete experimentado que le había hablado en la salida lideraba la carrera con ventaja, mientras que los demás competían ferozmente por el segundo puesto. «¡Ahora, Milagro!», gritó Mateo, sintiendo que era el momento de avanzar. Como si hubiera entendido perfectamente, el caballo respondió con una aceleración que dejó al muchacho sin aliento. Adelantaron al 4.º caballo, luego al 3.º. En la curva final, solo quedaban 2 competidores por delante, el líder y un caballo alazán que comenzaba a mostrar signos de fatiga. Desde las gradas, don Hernán observaba con incredulidad cómo Milagro remontaba posiciones. «¡Imposible!», exclamó. «Está ganando terreno». Mondragón, a su lado, mostraba una expresión indescifrable. «El caballo tiene corazón», admitió a regañadientes, «y el muchacho no lo está haciendo mal». En la recta final, Milagro alcanzó al caballo alazán y lo superó sin dificultad. Solo quedaba el líder, un ejemplar bayo de mayor tamaño y experiencia. «Vamos, amigo, tú puedes», animaba Mateo, sintiendo cada latido del corazón de Milagro como si fuera el suyo propio. No usó la fusta, no la necesitaba. La comunicación entre ambos era perfecta, instintiva. Los últimos 100 metros fueron una batalla de voluntades. El caballo bayo luchaba por mantener su ventaja, mientras Milagro, con cada poderosa zancada, acortaba la distancia. 20 metros para la meta. 10, 5. El público contenía la respiración, mientras los 2 caballos cruzaban la línea de llegada casi simultáneamente. Un silencio tenso se apoderó del hipódromo mientras los jueces revisaban la foto de llegada.
Mateo, jadeante y empapado en sudor, desmontó y se colocó junto a Milagro, quien resoplaba con fuerza, el pelaje cubierto de espuma y polvo. Le acarició el cuello con orgullo, sin importarle el resultado. Habían dado todo. El jinete del caballo bayo, un hombre curtido de unos 40 años, se acercó a ellos. «Primera carrera, ¿verdad?», preguntó, secándose el sudor de la frente. Mateo asintió, repentinamente tímido ante este veterano. «Pues tienes futuro, chamaco», dijo el hombre, extendiendo su mano. «Y ese caballo es algo especial». No había visto a nadie remontar así desde el legendario Relámpago Negro en Guadalajara. Antes de que Mateo pudiera responder, los altavoces crujieron y la voz del juez principal resonó por todo el recinto. Después de revisar la foto de llegada, el resultado oficial de la quinta carrera es una pausa dramática. Primer lugar para el número 7, Milagro, de la Hacienda Los Álamos. El mundo pareció detenerse para Mateo. A su alrededor, la gente gritaba, aplaudía, pero él solo podía mirar a Milagro con incredulidad y alegría desbordante. «¡Ganamos!», susurró, abrazando el cuello del animal. «¡Ganamos, amigo!». Don Hernán y Mondragón se abrían paso entre la multitud hacia ellos, seguidos por Tomás, quien no podía ocultar una sonrisa de oreja a oreja. «¡Impresionante!», exclamó don Hernán, una sonrisa poco habitual iluminando su rostro severo. «¡Absolutamente impresionante!». Mondragón, por su parte, examinaba a Milagro con ojo crítico, pero incluso él no podía negar lo evidente. «El caballo tiene talento natural», admitió finalmente. «Y tú», miró a Mateo como si lo viera por primera vez. «Tienes instinto, necesitas técnica, disciplina, pero el instinto no se enseña». Para sorpresa de todos, extendió su mano hacia Mateo. «Y quizás me equivoqué contigo, muchacho». El regreso a la hacienda fue completamente diferente al viaje de ida. Don Hernán conducía con una energía renovada, hablando entusiasmado sobre las carreras de San Miguel, sobre los premios, sobre el futuro brillante que se abría ante ellos. «Imagina lo que podrá hacer con un entrenamiento adecuado», exclamaba. «Si ya ganó en su primera carrera, en unos meses podría competir en Ciudad de México, quizás incluso internacionalmente». Mateo, en el asiento trasero junto a Tomás, escuchaba con sentimientos encontrados. El orgullo por el logro de Milagro se mezclaba con el temor de que el éxito pudiera alejarlo de su amigo. «No te preocupes tanto», murmuró Tomás, leyendo sus pensamientos. «Lo que demostraste hoy es que nadie puede montar a ese caballo como tú». Don Hernán no es tonto, sabe reconocer cuando algo funciona. La noticia de la victoria se había adelantado a su llegada. Cuando entraron en la hacienda, los peones se habían reunido para recibirlos con aplausos y vítores. Doña Mercedes esperaba en el portal, una sonrisa cálida iluminando su rostro. «¡Mi campeón!», exclamó, acercándose para abrazar a Mateo, algo que nunca antes había hecho en público. «Sabía que lo lograrías». Esa noche, después de que Milagro fuera instalado en un establo más amplio y cómodo, por orden expresa de don Hernán, la hacienda celebró con una pequeña fiesta. Hubo música, comida, y por primera vez, desde que llegó como huérfano, Mateo se sintió verdaderamente parte de la hacienda Los Álamos. Don Hernán lo llamó a su despacho cerca de la medianoche. El hacendado, con un vaso de tequila en la mano, lo miró con una expresión que Mateo no supo interpretar. «Siéntate, muchacho», dijo, señalando una silla frente a su escritorio. «Tenemos que hablar de tu futuro». Mateo obedeció, el corazón latiendo acelerado en su pecho. «Hoy demostraste algo importante», continuó don Hernán, girando lentamente el vaso entre sus dedos.
No solo que Milagro es un caballo excepcional, sino que tú tienes un don que sería un desperdicio no desarrollar. Gracias, patrón, murmuró Mateo, inseguro de hacia dónde se dirigía la conversación. He estado hablando con Mondragón. Don Hernán se inclinó hacia adelante. Está dispuesto a entrenarte, a convertirte en un verdadero jinete profesional, con una condición. ¿Cuál condición? Que aceptes viajar, competir en diferentes circuitos. Mondragón cree que Milagro y tú podrían llegar lejos, muy lejos. Pero eso significa dejar la hacienda por temporadas. Mateo sintió un nudo en la garganta. ¿Y quién cuidará de Milagro cuando no estemos compitiendo? Tú, por supuesto, respondió don Hernán con una sonrisa inusual. Serás su jinete oficial y su cuidador. Nadie más lo montará, tienes mi palabra. La oferta era más de lo que Mateo jamás había soñado. Sin embargo, una duda persistía. Patrón, ¿por qué hace esto por mí? Don Hernán guardó silencio un momento, como si la pregunta lo hubiera tomado por sorpresa. Finalmente, con voz más suave de lo habitual, respondió: porque me recuerdas a alguien que conocí hace mucho tiempo. Un muchacho con tu misma determinación, tu mismo corazón. Hizo una pausa. Ese muchacho era yo, antes de que la vida me endureciera. Los siguientes meses transformaron la vida de Mateo por completo. Bajo la tutela de Mondragón, quien resultó ser un maestro exigente pero justo, el muchacho aprendió los secretos del mundo de las carreras. Técnicas de monta, estrategias de competición, cuidados especializados para caballos de alto rendimiento. Cada día traía nuevos conocimientos. Milagro, por su parte, florecía. El potro rescatado de la muerte se había convertido en un ejemplar magnífico que acumulaba victorias en hipódromos cada vez más prestigiosos. Su reputación crecía con cada carrera y pronto comenzaron a llegar ofertas de compra a la hacienda Los Álamos. 200,000 pesos, anunció don Hernán una tarde, mostrando un telegrama a Mateo mientras observaban a Milagro trotar en el corral principal. Es lo que ofrece el hacendado Montemayor de Monterrey. Mateo sintió que su corazón se detenía. ¿Va a venderlo, patrón? Don Hernán dobló cuidadosamente el telegrama y lo guardó en su bolsillo. ¿Sabes cuánto vale esta hacienda, Mateo? La pregunta desconcertó al muchacho. No, señor, aproximadamente 1,5 millones de pesos. Con las sequías de los últimos años y la caída del precio del ganado, apenas logramos mantenernos a flote. Don Hernán encendió un cigarro, su mirada perdida en el horizonte. 200,000 pesos salvarían muchos problemas. Mateo bajó la mirada, incapaz de argumentar contra la cruda realidad económica. Después de todo, Milagro pertenecía legalmente a don Hernán. Entiendo, patrón, murmuró, luchando contra el nudo que se formaba en su garganta. Para su sorpresa, don Hernán colocó una mano sobre su hombro, un gesto de camaradería que nunca antes había compartido con él. Pero no voy a venderlo, dijo con firmeza, porque hay cosas que valen más que el dinero, aunque me tomó mucho tiempo recordarlo. 2 semanas después, llegó el día que habían estado esperando durante un año, las prestigiosas carreras de San Miguel. Este no era un evento menor como el de Santa Rosa. Aquí competían los mejores caballos del país, con premios que podían cambiar destinos. El hipódromo de San Miguel de Allende era imponente, con gradas de piedra y madera que databan de la época colonial. Mateo, vestido con los colores oficiales de la hacienda Los Álamos, azul y dorado, sentía el peso de la responsabilidad sobre sus hombros mientras preparaba a Milagro para la carrera más importante de sus vidas. «Estás nervioso», observó doña Mercedes, quien había insistido en acompañarlos a pesar de su salud delicada. «Un poco», admitió Mateo,
ajustando la cincha de la silla. Hay mucho en juego. Solo recuerda por qué comenzaste todo esto, dijo ella con suavidad. No por la gloria, no por el dinero, por amor a este animal que salvaste de la muerte. Sus palabras resonaron en Mateo mientras se dirigía a la línea de salida. A su alrededor, jinetes profesionales con años de experiencia lo miraban con una mezcla de curiosidad y desdén. Era, con diferencia, el competidor más joven. «Miren quién está aquí», comentó uno de ellos, un hombre corpulento montado en un impresionante caballo zaino, el niño milagroso y su potro huérfano. Las historias de cuento no ganan carreras. ¡Chamaco! Mateo no respondió. Se concentró en Milagro, en su respiración acompasada, en el latido de su corazón que parecía sincronizado con el suyo propio. «Ignóralos», le aconsejó Mondragón, acercándose para un último ajuste a los estribos. «Están intentando desestabilizarte porque saben que eres una amenaza real». El sonido de la campana indicó que los jinetes debían tomar posiciones. Mateo se inclinó sobre el cuello de Milagro. «Es nuestro momento, amigo», susurró. «Pase lo que pase, estoy orgulloso de ti». La carrera de San Miguel era más larga y exigente que cualquiera en la que hubieran competido antes. 2.400 metros de pura resistencia y estrategia. Cuando sonó el disparo de salida, Milagro arrancó con potencia, pero Mateo, recordando las enseñanzas de Mondragón, lo contuvo ligeramente. «Conserva energía para el final», se repitió mentalmente mientras dejaba que otros competidores tomaran la delantera. La primera vuelta transcurrió sin incidentes, con Milagro manteniéndose en quinta posición. Los espectadores rugían desde las gradas, miles de voces fusionándose en un solo clamor ensordecedor. En las tribunas principales, don Hernán y doña Mercedes seguían la carrera con ansiedad. El hacendado, generalmente tan contenido, gritaba indicaciones como si Mateo pudiera escucharlo. «Ahora, muchacho, es el momento». Como si realmente hubiera escuchado, Mateo comenzó su movimiento en la segunda vuelta. Milagro respondió a la más mínima presión de sus piernas, acelerando con esa fluidez que lo hacía parecer que volaba sobre la pista. Adelantaron al cuarto, al tercero. En la última curva, solo quedaban 2 competidores por delante, el jinete corpulento que se había burlado de ellos y un jockey veterano montado en un alazán de renombre nacional. La recta final se convirtió en una batalla épica. Los 3 caballos avanzaban casi en paralelo, sus jinetes inclinados sobre sus cuellos, urgiéndolos a dar el último esfuerzo. «¡Vamos, Milagro!», gritó Mateo, sintiendo cada fibra del magnífico animal tensarse bajo él. A 50 metros de la meta ocurrió lo impensable. El caballo zaino, presionado al límite por su jinete, tropezó ligeramente. No fue una caída, pero el jinete corpulento, en su desesperación, tiró bruscamente de las riendas, desviándose hacia Milagro. El impacto fue inevitable. Los caballos chocaron, y por un terrible instante, Mateo pensó que caerían. Pero Milagro, con una agilidad extraordinaria, recuperó el equilibrio y, en un último arranque de energía, se lanzó hacia adelante. Cruzaron la línea de meta en un final tan ajustado que nadie podía determinar el ganador a simple vista. El silencio cayó sobre el hipódromo mientras todos esperaban el veredicto oficial. Mateo desmontó, las piernas temblorosas por la adrenalina y el esfuerzo. Abrazó a Milagro, susurrándole palabras de agradecimiento, sin importarle el resultado. Finalmente, la voz del juez principal resonó por los altavoces. El ganador de la 75ª edición del Gran Premio de San Miguel es Milagro, de la Hacienda Los Álamos.
La explosión de júbilo fue ensordecedora. Don Hernán bajó corriendo de las gradas, algo completamente impropio de su dignidad habitual, seguido por doña Mercedes y Tomás. «¡Lo hicieron!», exclamó el hacendado, abrazando a Mateo sin reservas. «Por todos los santos, lo hicieron». Mientras el trofeo era entregado y los fotógrafos inmortalizaban el momento, Mateo solo podía pensar en el largo camino recorrido desde aquella noche tormentosa en que un potro huérfano y un niño sin padres se encontraron en las circunstancias más trágicas. Esa noche, durante la celebración en la hacienda, don Hernán llamó a todos a un brindis. «Por milagro», comenzó levantando su copa, «el caballo que salvó esta hacienda. Y por Mateo», su voz se suavizó, «el muchacho que nos enseñó a todos el poder de la fe y la determinación». Más tarde, mientras las estrellas brillaban sobre la hacienda Los Álamos, Mateo se escabulló al establo para un momento a solas con Milagro. El caballo, exhausto pero satisfecho, relinchó suavemente al verlo. «Lo logramos, amigo», susurró Mateo, acariciando la estrella blanca en su frente. «Demostramos que valía la pena luchar por ti. Ustedes dos han demostrado mucho más que eso». Mateo se volvió para encontrar a don Hernán en la entrada del establo. El hacendado se acercó con pasos lentos, su expresión inusualmente contemplativa. «Sabes, cuando llegaste a esta hacienda, pensé que sería solo otra boca que alimentar», confesó. «Así es, cuando salvaste a este potro, creí que era un capricho tonto de un niño que no entendía cómo funciona el mundo real». Don Hernán se detuvo frente a Milagro, quien lo olisqueó con curiosidad. «Pero me equivoqué», continuó. «Tú entendías algo que yo había olvidado hace mucho tiempo, que a veces lo que parece imposible solo necesita a alguien que crea lo suficiente». Metió la mano en su chaqueta y sacó un sobre. «Esto es para ti», dijo, entregándoselo a Mateo. «Ábrelo». Con manos temblorosas, Mateo desdobló el documento que contenía el sobre. Era un contrato redactado en lenguaje legal que apenas comprendía, pero las primeras líneas eran claras. «Acuerdo de copropiedad del semental, Milagro». «No entiendo», murmuró Mateo, levantando la mirada hacia don Hernán. «Es simple», explicó el hacendado. «A partir de hoy, Milagro te pertenece tanto como a mí, 50% cada uno. Tú seguirás siendo su jinete y cuidador, y los beneficios de sus carreras y, eventualmente, sus servicios como semental se dividirán equitativamente». Mateo se quedó sin palabras, las lágrimas formándose en sus ojos. «Y hay algo más», añadió don Hernán. «Mercedes y yo hemos estado hablando. Si estás de acuerdo, nos gustaría hacer los trámites para adoptarte legalmente». El mundo pareció detenerse para Mateo. «¿Adoptarme? Nunca podremos reemplazar a tus padres», dijo don Hernán con voz quebrada. «Pero nos honraría que consideraras esta hacienda tu hogar permanente y a nosotros, tu familia». Bajo el techo del establo donde todo había comenzado, con Milagro como testigo silencioso, Mateo encontró finalmente lo que había perdido aquel trágico día en la carretera a Guadalajara. Un lugar al que pertenecer, una familia que lo valoraba por quien era. «Sí», respondió, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. «Me gustaría mucho». Don Hernán, el hombre que una vez había ordenado la muerte de una yegua sin parpadear, abrazó al muchacho con la ternura de un padre, mientras Milagro relinchaba suavemente, como si comprendiera que su nombre había resultado profético de maneras que ninguno podría haber imaginado. Porque al final, el verdadero milagro no era que un potro hubiera sobrevivido contra todo pronóstico, sino que su existencia hubiera transformado tantas vidas
sanando corazones rotos y uniendo destinos que parecían irremediablemente separados. Y así, bajo el cielo estrellado de Sonora, un niño huérfano, un caballo nacido de la tragedia y un hombre que había olvidado cómo amar, encontraron juntos un nuevo comienzo.